¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Día número 18 en busca del sueño americano. No saben lo cansado que me siento del día de ayer. Se los juro que me puedo quedar ahí dormido todo el día de hoy. Pero tengo que cumplir, tengo que ser responsable. Mis roomies incluso ya se fueron a sus jales. Andan chambeando ahorita pues en otros jales diferentes, más temprano. Como ya vieron el día de ayer, el Guti se va pues a las 5:30 de la mañana. No, a las 5 de la mañana, más bien, no a las 5:30. Y el compa Quique se fue más o menos como a las 5:50. Y en ese momento dice que ya me quería despertar y así, pero ando en eso. Ahorita estoy como en cargando y loading. Parece bien, perro, parece bien. Bueno, chicos, el día de hoy, además, el patrón Said me dijo que 1 hora antes de lo normal, un poquito más temprano, así que, venga tu madre. Empezamos el día de hoy. ¡Qué show! Patroncito, ¿cómo estás? No me vuelvas a dejar ir para allá otra vez, por favor. Estoy cansado, jefe. Pero con tal actitud, güey. Bueno, amigos, hora del almuerzo en esta ocasión. Creo que íbamos a hacer otra cosa, patrón, íbamos a hacer otra cosa hoy, ¿verdad? Pero no se pudo. Instalar el laminado. Íbamos a instalar un laminado, vamos a aprender algo nuevo. Desafortunadamente, hoy es un día con muchas malas noticias. Digamos que no fue nuestro día. Yo también tengo muchos problemas ahí con la página donde mando los videos a los editores. No he podido hacer prácticamente nada, mandarle los videos. Estoy un poco tilteado por eso. Y pues acá el patrón también se tilteó porque pues el laminado al parecer solamente sobrepedido, porque pues la persona que lo tenía que comprar no lo pidió. Y se tardan más o menos como 2 semanas en llegar. Entonces, eso no quita que hoy sea jueves de pizza. Aunque acá Juan Pancho dice que siempre comes pizza, güey. ¿Yo? Ajá. Sé que puede, güey. No fregué, güey. ¿Eh? ¿Cierto qué? Cierto, dijo tortas. Sí, cierto. Ya me estoy aprendiendo las frases de acá. Bueno. Sí, cierto, dijo el tortas. En una circunstancia dijera. ¿Qué pato? ¿Se aguanta o no? Oye, ven, y la paso a un bote. Lo único que nos sostiene es la. Sí, solo ese es el único pilar. Ahora sí te aguanta, estás ligerito. Sí, ahí sí, hasta más para allá. Ahí está más macizo, ¿no? Nomás está clavado la barra, ya viste la. Sí, nomás está pegado en la barda, ¿verdad? Y ahora sí se la rifa el pato para delinear. Amigos, sí tocó pura pintura. Ahorita les enseño lo que yo hice para ver si me quedó bien. Pero me quiero calar a hacer la delineada hasta allá arriba. Bueno, amigos, pues ya es bastante tarde. ¿Qué hora es, Juan Pancho? ¿Ya es tarde, no? Sí. Las 6 de la tarde y seguimos todavía aquí en la chamba, banda. A pesar de que ayer tuve un día bien pesado, estoy desvelado, tengo sueño. Pero pues al patrón le valió madre, ¿verdad? No, es cierto, como cree, manda. Bueno, estuvimos pintando el día de hoy bastante. Como ya se dieron cuenta, pintamos todo este mueble que está aquí atrás, que es como un barecito, algo así. Yo digo que quedó bien perro, bien negrito. Mira hasta eso, los detalles ahí. Quedó bien. Estuvimos pintando todo eso, estuvimos haciendo cosas que ya he hecho, entonces tampoco quiero como que grabar cosas repetidas. Pero después también nos subimos a la parte de hasta arriba a hacer, ¿cómo se llama eso cuando haces el recorte? Que son las líneas que están así para que no se manche de un color al otro. Y ahorita el patrón anda haciendo los detalles. Yo siento que si ya grabo así y me hago para atrás, no, güey, en la cámara se ve muy, muy bien. Pues quién vergas que lo está haciendo, güey. El mero chingón, güey. No mames, si los que lo hicimos estábamos sentados, güey. En la cámara no lo dices. La verdad, patroncito, yo al principio no te entendía qué era lo que querías hacer cuando pintaste todo de blanco. Pero ya viendo, por ejemplo, esta parte que ya está un poquito más detallada, falta la parte de acá abajo, pero todo lo que es esta parte ya está. Y ahorita mismo, pues, primero se pintó de blanco, luego se hicieron las líneas negras y ahorita cualquier manchón de pintura de
pues de las líneas hacia las piedras se está acomodando para que queden exactamente como deben ser. Y desde aquí, desde la toma, se va a ver muy bien. Patrón Said, la vas a ver desde el video, se va a ver muy bien. ¿Estás dudando de mí? No, no estoy dudando de ti. ¿Sí fue tu idea principal hacerlo así? Sí, soñé con ella, y también con esto. Espero que no solo yo, sino ustedes también se estén dando cuenta del cambio que se hace en cada lugar que estamos visitando, ya que lo no es la neta, por suerte nos ha tocado ir a ciertas casas y luego volver a repetir ir a esas casas mismas, y creo que se ve la evolución de cómo va cambiando todo y que ha sido bastante rápido en todos los lugares. No se diga la que hicimos, en la que empezamos, en la del primer día de trabajo, en esa neta se avanzó demasiado, prácticamente ya se terminó. Así que a mí se me hace sorprendente lo rápido que hacen las casas, en serio, es como que ¡pap! Ya es otra casa diferente, literalmente. Amigos, qué día, no estuvo pesado, pero pues ya son las 7:52. Aquí, por cierto, se oscurece ya bien tarde, ya como hasta las 8:30, 9 de la noche se va oscureciendo y amanece como a las 5:30 de la mañana, también bien temprano. La noche dura muy poquito. Pero bueno, ando bastante cansado, banda. Fíjense que ahorita estamos hablando sobre cómo está la chamba, cómo está el trabajo y todo eso. Y muchas veces te sientes muy cansado, pero no es tanto el hecho de que estés haciendo un esfuerzo muy grande o esas cosas, sino pues te levantas, te despiertas bien temprano, vienes a trabajar. O sea, yo me desperté a las 6:30 de la mañana. Son las 7. Ya es un ratote. Entonces el estar todo el día más que nada activo, parado, haciendo cosas y desde tan temprano es lo que más te cansa. Ya llevas tantas horas que luego dices quiero camita, quiero mi camita. Vaya que salí bastante tarde el día de hoy, amigos. Estoy muy cansado. Yo pensé que los primeros días, ¿no? Era cuando iba a estar más cansado, pero después de ir al field, vaya que acabé muy cansado. Estoy buscando solamente un lugar con luz. Por aquí hay bastante luz. Creo que esta es una gasolinera, porque quería platicarles algunos temas sobre muchas cosas. Algo bastante delicado, una tragedia que sucedió hace algunos días y que me gustaría cubrir la nota de alguna manera. Si me siento aquí no me dirán nada, yo creo que no. Pues bueno, amigos, llevo ya un ratito queriendo hablar del tema. No encontraba como que las palabras adecuadas para hacer este video. Esto es una noticia lamentable, una noticia muy trágica, sinceramente. Pero primero me gustaría que supieran que el objetivo principal de esta serie, este documental, 30 días buscando el sueño americano, es mostrar lo que los mexicanos viven de este lado. He tratado de documentar lo más cercano posible a la realidad de cómo es venirte a buscar el sueño americano, venir a buscar trabajo, venir a buscar una vida mejor, que realmente vean lo que es estar de este lado, que si me lo preguntan a mí, yo pensé, como les dije ahorita, que iba a estar cansado la primera semana o así, pero realmente dependiendo en qué te estés desempeñando laboralmente hablando, pues es diferente, ¿no? Todo esto. A pesar de que tenía una noción, una idea de que era esto, nada que ver a cuando ya lo estás viviendo. Aunque te lo platiquen, te lo juro, es de esas cosas que no vas a tener la mínima idea hasta que realmente lo vives. El sábado pasado, aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, en Idaho, pueden googlear si ustedes quieren, Idaho Falls, pueden poner la sección de noticias y ahí les va a estar apareciendo. Ocurrió un accidente bastante trágico en el cual fallecieron 6 personas, los 6 siendo de México, todos del mismo pueblo de Senio, Michoacán. Se encontraba un primo del patrón y varios de los que estaban ahí también eran muy amigos del patrón, por lo cual no lo han visto en esta semana. Él está ahorita en Idaho viendo pues qué se necesita, si todo bien, pero sin duda ha sido la noticia más fuerte que por ejemplo Senio, Michoacán ha tenido en una noticia tan trágica, ¿no? Una camioneta de pasajeros con trabajadores mexicanos iba iniciando su labor
como todos los días, 5:30 de la mañana, rumbo al trabajo, como ustedes me han visto todos los días, levantarnos temprano. Y desafortunadamente una camioneta que al parecer iba en sentido contrario impactó contra esta camioneta donde iban 15 personas, 15 mexicanos a bordo. Impactó directamente la parte del copiloto de esta camioneta con la otra camioneta. El chofer murió al instante. Las otras personas fallecidas pues vayan en el proceso, a pesar de que fue bastante rápido, todo se reaccionó muy veloz, también perdieron la vida, los demás están lesionados y por eso pues el patrón anda por allá viendo pues qué se ocupa, apoyando y todo eso. Yo de mi parte quiero hacer pues una mención, dedicarles este video a esas personas, mi más sentido pésame para los familiares, ya que pues la mayoría de las personas eran como mis amigos, ¿saben? Como mis nuevos amigos que hice acá. Personas que venían a buscar el sueño americano, a trabajar para salir adelante, y por un accidente de una persona imprudente, por no estar, no sé qué pasaría exactamente, ahí están las noticias, pero por culpa de otra persona, 6 inocentes perdieron la vida en camino a su trabajo. Y por lo que les mencionaba anteriormente, quería cubrir la nota. Que sepan que esto es muy difícil, ¿saben? Es muy arriesgado en todos los sentidos. No solamente cuando se va en carretera para algún lugar, sino en el ámbito laboral. Ustedes han visto cómo pues, se arriesga el físico prácticamente. Quiero que sepan que no por estar en Estados Unidos, no por estar en un país que es potencia mundial y que es más seguro hasta cierto punto, ¿saben? Va a estar bien todo, ¿saben? No, los accidentes pasan. Fíjense que justamente el día de hoy es el primer día que fallo con la publicación de los videos diarios. El día de hoy me tocaba publicar el video 15, una disculpa por que no salió el día de hoy. He estado muy cansado con mucho trabajo, se me bugueó ahí una página con la que mando los videos. Errores de allí de la computadora, una disculpa. Y que sepan que les estoy compartiendo esta nota y les quiero transmitir todo esto porque es la realidad, es lo que puede pasar. Entiendo perfectamente los comentarios de gente motivada diciendo, no manches, ya quiero ir, yo también tengo la intención, todo esto. Digo, qué bueno, qué padre que mi serie está sirviendo de esa manera. No piensen que todo va a fluir así como ha salido en los videos. Cada quien tiene expectativas diferentes, cada quien tiene oportunidades diferentes. Es muy variante lo que te puede tocar si es que te vienes para acá. Pero algo que también quiero transmitir con estos videos es que sepan la cruda realidad, ¿saben? Y que no es color de rosa, no llueven los dólares, no caen de los árboles, ¿sabes? No fuimos a desaijar con Guti apenas ahí a los duraznos y, mira, $100. No, no es así. Hay que trabajar muy duro, hay que echarle muchas ganas, hay que tener una responsabilidad enorme y no hay que fallar nunca. Hay que estar al 1000 por 1000 al tiro porque si no eres reemplazado al instante. Adicional a eso, corres muchísimos riesgos. Se los juro que en este momento literalmente con lo que les acabo de decir las palabras sobran, ¿sabes? No hay nada más que les tenga que explicar más que tomen todo en cuenta, ¿saben? Tomen todo en cuenta. No solo lo bonito, lo bueno, se gana bien, estás acá, bla, bla, bla. No solo eso. Me encuentro ahorita en la calle, todo pintado, cansado, agotado, sin fuerzas. Llevo 2 streams en todo el mes, estoy un poco triste por eso. Espero poder representar de la mejor manera a todos mis paisanos que están de este lado en el sueño americano, hablando con muchos de los conocidos que ya han visto en mis videos y me han dicho de que es que el sueño americano está pesado, estoy cansado del sueño americano, ¿saben? Muchos me han dicho eso. Si me preguntaran a mí, ¿lo harías? ¿Realmente, si tu vida hubiera sido otra, lo hubieras intentado? La verdad es que creo que sí. Espero al final de la serie poder darles una explicación un poquito mejor. De momento, pues simplemente quería cubrir la nota y decirles esto, banda, porque quería expresarlo. Así que este video es en honor a todos aquellos paisanos mexicanos que vienen o vinieron a buscar el sueño americano. Para los que están aquí, para los que desafortunadamente ya no nos acompañan, que sepan que
que se aprecia mucho todo lo que están haciendo por acá. Son una parte muy importante de que todo funcione bien. Gracias por ver este video. Yo soy Akim y nos vemos en el siguiente video. Sí, ánimo. Disculpen por las vibras, pero no creo que esté bien darle un tono humorístico o algo así a esto. Simplemente es un video diferente. Espero que a más de uno les llegue. Así que nos vemos. Adiós. Bye.